Hola a todos, soy Israel Gutiérrez, fotógrafo de viajes. En este vídeo os voy a hablar de la Nikon Z6 III, el último lanzamiento de Nikon y uno de los modelos más esperados de los últimos años. He tenido la suerte de poder usar la Nikon Z6 III durante un mes. En este mes he podido realizar 3 trabajos, uno para una oficina de turismo, otro para uno de los hoteles más importantes de Madrid y otro para uno de los locales más emblemáticos de la capital. Por tanto, os voy a enseñar cómo funciona la Nikon Z6 III sobre el terreno y también un montón de pruebas que he podido hacer para vosotros, que sé que os gustan mucho, sobre el ISO, el levantamiento de sombras, la ráfaga, etc. No os voy a hablar mucho de datos ni gráficas, porque la verdad es que no entiendo eso. Lo único que sé hacer es fotografías y venderlas. Así que vamos a verlo. Por cierto, antes de empezar, antes de meternos en materia, os quería decir que os voy a regalar, os voy a dar un montón de archivos RAW para que podáis descargar y los podáis ver. Podáis trabajar en ellos, podáis ver cómo levanta las sombras, podáis ver el grano que genera, es decir, para que vosotros mismos, sin tener la Z6 III, podáis ver cómo funcionan los archivos. De la misma manera, os voy a dejar un montón de fotografías para que os descarguéis que he hecho con la Nikon Z6 II y con la Nikon Z6 III. La misma fotografía con los mismos ISOs para que podáis compararlos. Así, aunque vosotros no tengáis la Nikon Z6 III todavía, vais a poder saber cómo funcionan, cómo se pueden revelar esos archivos. Todos estos archivos los vais a tener para descargar gratuitamente, por supuesto, en la web travelphotomagazine.com, en la sección de fotografía, donde además de esta review que estoy haciendo en YouTube, también la tendréis por escrito. Vamos a empezar con las dimensiones de la Nikon Z6 III comparada con la Nikon Z6 II. La Nikon Z6 III mide de ancho, o de largo, perdón, 138,5 centímetros, mientras que la Z6 II mide 134. De alto, la Nikon Z6 III mide 101,5, mientras que la Z6 II mide 100,5. De profundidad, la Nikon Z6 III mide 74 centímetros, mientras que la Nikon Z6 II mide 69,5 centímetros. Por su parte, el peso de la Z6 III es de 760 gramos con batería y tarjeta, mientras que la Z6 II pesa 705 gramos. Es decir, la Nikon Z6 III es un poquito más grande que la Z6 II. A nivel práctico apenas se nota porque el dedo meñique sigue quedando un poco descolgado, aunque yo ya me he acostumbrado, evidentemente al ser una mirrorless más pequeña que las cámaras con las que trabajaba anteriormente, como la D850, la D800 o la D700, que al ser más grande me ocupaba la mano entera. Ya me he acostumbrado y puedo estar un día entero con la Nikon Z6 II en mi caso, o la Z6 III ahora, trabajando y no vuelvo a casa con la mano agarrotada como me pasaba antes. Este aumento de tamaño no supone ningún problema. Nikon la ha tenido que hacer así por diferentes motivos, pero lo único que tenéis que tener en cuenta es que a lo mejor hay algunos periféricos que no sirven de la Z6 II para la Z6 III. Por ejemplo, yo tengo un plato en L clónico que para la Z6 III no me sirve. Y no sé si habrá otros periféricos también que no sirven, porque las conexiones son las mismas. Por ese aspecto no vais a tener problemas. En cuanto a la ergonomía, como se acabo de decir de las dimensiones, la Nikon Z6 III es igual que la Z6 II, un poquito más grande, tiene a lo mejor un poquito más de rebaba en este lado del pulgar derecho, pero la ergonomía sigue siendo fantástica, es como siempre uno de los puntos fuertes que ha tenido Nikon a lo largo de su historia. Quizá con la ZF, con la ZFC, perdí un poquito de agarre porque son un estilo vintage, old school, y no tiene este grip que tiene delante la Z6 o las otras Z. Pero que sepáis, que ya os lo comenté en otra review que hice de la ZF, por ejemplo, que existe un grip que se le puede acoplar a la ZF para tener este mismo agarre que tienes con las otras Z. En cuanto a los botones y los accesos directos y los menús de la Nikon Z6 III son muy similares a los de la Z6 II. Como siempre, Nikon te facilita mucho el trabajo. Esta Z6 III, tanto sus hermanas mayores y las pequeñas, pero a partir de la Z6 II, Z6 III, el número de botones que tienen acceso directo a un montón de funciones que tú puedes configurar previamente a tu gusto. Yo, por ejemplo, tengo los botones personales con diferentes enfoques, diferentes velocidades, según la escena que se me presente. Así simplemente girando una rueda cambio todo completamente. Además, estos botones que tienes por detrás y que tienes por delante los puedes configurar para ponerle el enfoque al ojo, el enfoque a persona, una velocidad mayor o menor, en fin,
Esto es cuestión de cada uno, de cómo se lo quiera plantear y de las necesidades que tenga en su trabajo. Además de estos botones de acceso directo, en la propia pantalla tienes un menú de acceso directo con el botón I, mediante el cual puedes acceder a 12 configuraciones personales para no tener que estar entrando en los menús, meterte muy adentro y buscar la función que quieres poner en ese instante. Lo único que ha cambiado en la Z6.3 respecto a la Z6.2 en los botones es el botón de iluminación que está junto a la pantalla superior para darle un poquito más de luz a esa pantalla superior, y el botón de ráfaga, que ahora lo han colocado mejor todavía porque está en la parte superior izquierda, y eso te facilita darle con el pulgar izquierdo al botón y con el pulgar derecho girar la ruleta, girar el dial para cambiar el tipo de disparo que quieres, de disparo único a ráfaga de 7, 14 o incluso las nuevas ráfagas que tiene esta Z6.3 de las que hablaré después, que es de 30, 60 y hasta 120 fotogramas por segundo. Aprovecho este vídeo para lanzar un reto a Nikon, ya que muchas veces es un problema que he visto en diferentes foros o grupos de fotografía en los que participo, que cuando quieres hacer una selección de una de las funciones de la cámara, esa función te aparece en gris, y otras ocasiones te aparece en gris y te dice que debido a la configuración actual de la cámara no se puede seleccionar. Pues reto a Nikon a que en la siguiente cámara, en los siguientes modelos, además de decirte que con la configuración actual de la cámara no se puede seleccionar esa función, que te digan qué tienes que cambiar. Porque hay a veces que cuando ya conoces la cámara no pasa nada, pero hay veces que la gente que coge la cámara por primera vez se puede quedar un poco confundida con este asunto. Otro de los grandes cambios que tiene la Nikon Z6.3 respecto a la Z6.2 es su pantalla. Ahora la pantalla es totalmente articulada. Antes, con la Z6.2, simplemente era abatible, por lo que para hacer algún encuadre muy creativo tenías que hacerte un curso de contorsionismo. Ya no es necesario. Gracias a la nueva pantalla articulada la vas a poder girar e incluso vas a poder grabarte a ti mismo. Por lo tanto, esta Z6.3, si eres blogger, también te va a servir. El visor de la Z6.3 es fantástico. Si el de la Z6.2 era bueno, aquí han mejorado mucho todavía. Se ve de escándalo. Tiene no sé cuántos mil nits y no sé cuántos millones de megapíxeles o píxeles, porque la verdad es que no he entrado en las características técnicas de la cámara, pero sí que es cierto que he podido comparar con la Z6.2 y se ve muy bien. El visor da gusto ponerse la cámara en el ojo como se hacía antiguamente y seguir haciendo fotografías. Se ve todo, es 100%, e incluso para quien no esté acostumbrado puede ser incluso muy grande, pero tiene una función, tiene un botoncito que podéis reducir el tamaño de lo que se ve en el visor para que sea más fácil y no tengáis que estar girando mucho los ojos, como puede pasar cuando veis una pantalla de televisión de 90 pulgadas a 2 metros de distancia. Esta Z6.3 tiene un visor muy bueno, excelente, la pantalla también se ve muy bien, refleja los colores de manera real, no tiene lag y es un avance es una mejora a lo que ya había bueno de antes de la Z6.2. Ahora todavía mejor. Respecto a las tarjetas que usa la Z6.3, son las mismas que la Z6.2. Doble tarjetero, SD y XQD o CF Express. Si vais a grabar vídeo, en esta cámara os avanzo que podéis grabar, ya sabéis, hasta 6K, vais a necesitar una XQD o CF Express de calidad, que sea muy rápida y sobre todo que tenga una alta capacidad de almacenaje, porque esos vídeos consumen mucho espacio. Llegamos ahora a la parte que más os gusta, que es cuando se habla del sensor, de la ráfaga, de los ISOs, del rango dinámico. Vamos a hablar primero del sensor, que seguro que ya lo conocéis. Es un sensor de 24,5 millones de píxeles y el primer sensor del mundo semiapilado. ¿Qué significa esto? Yo la verdad es que no tenía ni idea y he tenido que investigar un poquito. Y resulta que este sensor lo que está permitiendo a la Nikon Z6.3 respecto a la Z6.2 y a su competencia es mejorar la velocidad, la ráfaga y el enfoque, entre otras cosas, sin incrementar el coste como ha pasado o puede pasar con la Z8 y Z9, que tienen un sensor completamente apilado. Voy a hablar ahora del enfoque de la Z6.3, que ha mejorado muchísimo al de la Z6.2, y no solamente por tener más puntos de enfoque, ahora hasta 299. Gracias al sensor semiapilado de la Z6.3, el enfoque es mucho más rápido y mucho más efectivo, también en situaciones de poca luminosidad. Ahora es mucho más fácil enfocar cuando hay poca luz que antes con la Z6.2. Respecto a los tipos de enfoque, al enfoque automático AF que tiene esta Z6.3, hay varias opciones. Está el enfoque a persona, ya sea el ojo
o cuerpo, el enfoque animales, el enfoque a vehículos y el enfoque a aviones. También hay un modo de enfoque automático. Esto quiere decir que si tú tienes puesto el enfoque a insectos, por ejemplo, animales, y aparece una persona a la que quieres hacer una fotografía, puedes directamente enfocar a esta persona y no tienes la necesidad de cambiar en los menús, aunque ya sabéis que se puede hacer de manera con accesos directos, no tienes esa necesidad de cambiar a enfoque a personas, sino que la cámara automáticamente sabe que es una persona, que la quieres hacer una fotografía y te cambia directamente el tipo de enfoque. Al mismo tiempo, en el enfoque manual tenéis la opción de enfoque automático, es decir, vais a estar haciendo una fotografía en modo manual, pero la cámara os va a decir cuándo está enfocado, porque va a saber que estáis disparando. Si estáis disparando a un animal o a una persona, la cámara los reconoce y os va a decir cuándo está enfocado este sujeto. Por lo tanto, es muy fácil hacer fotografías tanto en modo automático, gracias al nuevo sensor y a las nuevas características de la Z6 III, y en enfoque manual. Ahora, uno de los puntos más importantes o que más controversia, entre comillas, podemos decir que ha salido con esta Z6 III, junto con otra cosa que veremos después, que es el rango dinámico de la cámara o cómo levanta sombras. La Z6 III tiene distintos tipos de ráfaga. En RAW podéis disparar hasta 14 fotogramas por segundo y en JPG podéis disparar hasta 120 fotogramas por segundo. Tenéis tres opciones en JPG: 30, 60 y 120. En 30 y 60 no sufre ningún recorte. Pasa el archivo con el tamaño completo directamente a JPG, que además los colores son fantásticos, mientras que en 120 fotogramas por segundo la cámara os va a hacer un recorte y se va a quedar un archivo de unos 10 megapíxeles, que yo creo que es suficiente para compartir en redes sociales o en internet. Incluso también para hacer fotografías en gran tamaño, porque yo tengo fotografías, he vendido muchas fotografías con la Nikon D700, que son 12 millones de megapíxeles, y he hecho impresiones a 1 metro. Por lo tanto, este recorte de 120 fotogramas por segundo también lo vais a poder usar para imprimir. ¿Cuántas fotos puedes hacer en ráfaga? Tiene una función esta Nikon Z6 III de infinito, es decir, podéis hacer todas las fotos que queráis. El buffer aguanta, resiste todo lo que le eches. Yo he llegado a hacer 485 fotografías seguidas y no he tenido ningún problema de lag, de retraso o de pantalla en negro. Es decir, el buffer se traga todo lo que le eches. Eso sí, necesitáis una buena tarjeta. 480 fotografías son muchas fotografías. Yo no soy fotógrafo deportivo, pero no sé si se necesitan tantas fotografías realmente. Pero bueno, es una opción que tenéis aquí y que podéis aprovechar. Y aquí está una de las grandes dudas o controversias que me han podido preguntar o que he podido leer en internet. ¿Sigue enfocando la Nikon Z6 III cuando utilizas la ráfaga de 30, 60 o 120? Sí, la cámara sigue enfocando, al menos en las pruebas que yo he realizado. He realizado fotografías de motoristas, como vais a poder ver en estas imágenes, estas fotos, en las que el motorista viene tanto de lado a lado como de atrás hacia adelante, es decir, la cámara ha ido enfocando mientras hacía las fotografías. Es cierto que a lo mejor en alguna de las 200, 250, 400 fotos que he realizado ha perdido el enfoque en alguna de ellas, pero os puedo asegurar que la tasa ha sido mayor del 95-96%. Es algo que me parece fantástico, porque no es simplemente hacer una fotografía, empezar la ráfaga y perder el sujeto. Con la Nikon Z6 III lo va a seguir y vais a poder utilizar la gran mayoría. Si sois buenos fotógrafos deportivos, no como yo, que no es mi especialidad, seguro que conseguís que todas las imágenes os sirvan para el fin que necesitéis, ya sea para venderlas o para compartirlas. Junto a la ráfaga también existe la opción de predisparo y postdisparo. ¿Qué significa esto? Que cuando tengáis el disparador medio pulsado, la cámara va a estar grabando lo que sale en la escena, y una vez que pulséis el botón de disparo, se quedará grabado 1 segundo, medio segundo o 0,2 segundos, creo que son las tres opciones que hay, de la escena previa al disparo. Y también existe la opción de postdisparo. Una vez que habéis parado de disparar, graba un poquito más, hasta 0,2, 0,5 y 1 segundo. Con lo cual esto sirve mucho para deportes y también para fotografía de fauna, en las que no sabes si un pájaro va a salir o cuando se posa, no sabes qué va a hacer, pero bueno, pues tienes ahí un poquito más de tiempo para aprovechar esas escenas que han ocurrido antes y que han ocurrido después, y que quizá te viene muy bien, porque de no tenerla no lo podrías sacar, y puede que justo ese momento sea el idóneo para conseguir la fotografía. Y respecto a la velocidad de disparo, con el obturador mecánico tenéis hasta 1.8000, mientras que con el electrónico tenéis 1.16000.
He visto un pequeño problema aquí. Cuando habéis seleccionado el obturador automático para que la cámara elija cuando utiliza el mecánico o el electrónico, no podréis disparar uno 16.000, aunque la escena requiera el disparador, el obturador electrónico. Y yo creo que aquí a lo mejor con el firmware, con las nuevas actualizaciones que reciba esta Z63 se puede cambiar esto, porque la verdad es que tener que disparar a uno 16.000, pero tener que meterte en el menú para cambiar el tipo de obturador, meterte en el menú o con uno de los accesos directos. Pero bueno, si fuese más sencillo, si fuese más automático, como realmente es la opción, sería mucho mejor. No es algo grave, pero bueno, ahí lo dejo. Otra de las opciones que ofrece esta Nikon Z6 III en cuanto al disparo es el disparo con el Pixel Shift, que esto que significa que vais a poder obtener imágenes de gran resolución de hasta 96 megapíxeles para imprimir, si queréis, en cartelería de edificios. Son imágenes de alta resolución, como si fuese una cámara de gran formato, en una pequeñita cámara de 700 gramos de peso. Es una maravilla. En cuanto al estabilizador de la Nikon Z6 III, tienes estabilización hasta 8 pasos. Creo que es un estabilizador de 5 ejes y creo que los 8 pasos no lo he encontrado en ninguna especificación técnica de la cámara. Creo que son 8 pasos si incluyes un objetivo que tenga también estabilizador. Dentro de sea una cosa u otra, la verdad es que la cámara estabiliza muy bien. Está utilizando un 400 y un 105 y la verdad es que estabiliza muy bien. No es algo que destacar ni algo que sea un punto negativo, sino que en definitiva es una cámara de 3.000 euros, es una cámara ya de gama alta que al igual que la competencia pues estabiliza muy bien y mejora mucho y ayuda mucho a hacer fotografías con obturaciones lentas. Yo he llegado a hacer fotografías a 1.15, 1.20, eso sí, no a 400 milímetros, pero sí que con el 24-70 o con un 50 a 1.15 he conseguido hacer fotografías sin que salgan movidas. Otro de los puntos fuertes o de las mejoras de esta Nikon Z6 III es poder seleccionar que la cámara estabilice el punto de enfoque y no como es habitual que estabiliza en el centro del sensor. Ahora, si estás enfocando, estás haciendo una composición en la que quieres que en uno de los tercios, uno de los puntos fuertes de la imagen, se estabilice porque ahí es donde estás enfocando, la cámara va a estabilizar esa zona en vez de estabilizar, como hacía antes, simplemente el centro del sensor. Y llegamos a uno de los puntos que más controversia o más problemas o más dudas y más interacciones ha generado en Internet. De hecho, yo tengo un reel que podéis ver en Israel Gutiérrez Pics, en el que os enseño una foto que forcé para que saliese totalmente en el lado izquierdo del histograma y conseguí recuperar todas esas sombras, esos negros y dejar una imagen, la verdad es que perfectamente expuesta. Con estas cámaras, quien haga una foto mal, es decir, quien haga una foto que salga mal expuesta, es porque quiere o por otro tipo de necesidades, pero realmente al ver en cámara o en el visor la escena que vas a sacar, es que va a salir así en la fotografía, por lo tanto, si os sale muy expuesta es porque vosotros no lo habéis configurado, no habéis expuesto bien. Ya sabéis que el triángulo de exposición es muy fácil de entender y tenéis que manejar o mover alguno de los 3 parámetros para conseguir una imagen bien expuesta. Con el Live View vais a ver cómo quedaría la foto, por lo tanto, creo que esta controversia de si levanta bien la sombra o no la levanta, solamente se puede dar en situaciones de alto contraste y ya os digo que yo no he tenido ningún problema a la hora de levantar sombras. De hecho, os voy a dejar unas cuantas imágenes para que veáis qué bien trabaja o cómo trabaja esta Nikon Z6 III. No os voy a hablar de gráficas porque la verdad es que nunca las miro. Yo simplemente me baso en lo que mi trabajo me da, es decir, cuando voy a hacer fotografías en los viajes o en restaurantes, locales, eventos, yo me fijo en el resultado que me da la cámara. Si la cámara no me sirve, no la tendría, pero como me sirve tanto la Z6 II como la Z6 III, no me fijo en este tipo de controversias o de problemas que unos dicen que esta gráfica, la Z6 III es mejor, que la Z6 II es mejor. En fin, esto ya es cada uno, vosotros podéis pensar o hacer lo que queráis, pero en mi caso simplemente me baso en mi experiencia. Además de ver estas fotografías que os voy a ir dejando por aquí con pruebas del rango dinámico, como os he dicho antes, tenéis en travelphotomagazine.com un montón de archivos
que están forzados tanto en altas luces como en sombras para que vosotros los podáis manejar y podáis ver qué resultado da, que podáis ver el ruido que genera levantando sombras o el ruido que genera a ISOs altos. También tenéis, como os he dicho antes, un montón de la misma fotografía con la Z6 III y la Z6 II para que vosotros podáis comparar y me digáis si queréis en los comentarios qué cámara os parece que funciona mejor. Yo la verdad es que he hecho las pruebas, lo he estado mirando y bueno, podría trabajar con las dos perfectamente. De hecho, la Z6 III será mi próxima cámara porque el resultado que da es realmente satisfactorio. Respecto a la autonomía de batería con la Nikon Z6 III, he podido hacer más de 1000 fotografías. No he tenido problema. Todo depende también del tiempo que estéis usando la pantalla, revisando las fotos, metiendo en el menú o sobre todo grabando vídeo. Pero haciendo fotos y algún vídeo suelto de pocos segundos y algo así, he hecho más de 1000 fotos, he podido estar un día entero con la cámara, siempre me llevo una segunda batería y no he tenido necesidad de cambiarla. Solamente he tenido que cambiarla cuando estaba haciendo mucho vídeo. Cuando estaba haciendo mucho vídeo sí que es verdad que al igual que el resto de cámaras se come la batería, pero con dos baterías yo creo que tenéis suficiente. Si queréis la cámara además únicamente para grabar vídeo, a pesar de ser una cámara híbrida que está pensada para fotografía y para vídeo, que ahí es donde ha mejorado mucho esta Z6 III en las opciones de vídeo, en la calidad que da, deberíais quizá pensar adquirir una cámara dedicada únicamente al vídeo. Pero si queréis hacer fotografía y vídeo, la Z6 III es perfecta, tanto con las características que os he comentado antes, de disparo, de enfoque, de rango dinámico y de batería, pues no tendréis ningún problema. Y bueno, además de todo esto que os he contado, la cámara, la Z6 III, tiene un montón de características más que vais a necesitar un tiempo para meteros en los menús, ir viendo, ir probando, ir comprobando cómo funciona con esto, cómo funciona con lo otro. Yo os voy a leer algunas de las características que tiene esta cámara. Por ejemplo, tiene el horquillado automático, la exposición múltiple, superposición HDR, dispara intervalos, el video time lapse, que de hecho, video time lapse tenéis un par de vídeos que he estado haciendo en las Perseidas, que los tenéis ya subido en Instagram, en YouTube, y bueno, que os lo dejo también por aquí para que lo podáis ver. El disparo con desplazamiento de foco, el disparo con desplazamiento de píxel, con el que se obtiene una fotografía de gran resolución, que es lo que os he comentado antes, y otra opción que se llama vista luz de estrellas. Con la opción vista de luz estrellas lo que vais a conseguir es que el visor o la pantalla se ilumine mucho más en situaciones de poca luz, con lo que es muy fácil encuadrar. Esto es típico en los fotógrafos nocturnos que quieren hacer una vía láctea o una foto de las estrellas con un motivo principal, ya sea una casa en ruinas, un vehículo o un árbol, ¿no? Vais a poder componer mucho más fácil gracias a esta opción, a esta función en el que la cámara os va a dar mucha más luz para que podáis encuadrar fácilmente. Y por último tenemos el vídeo, que aquí es donde creo que Nikon ha puesto el mayor énfasis y ha echado los restos, ha realizado el mayor esfuerzo para conseguir una cámara de vídeo profesional en el cuerpo de una cámara de fotos profesional también. Gracias a todos estos avances tecnológicos que ha utilizado Nikon en su Nikon Z6 III, ahora con esta cámara puedes realizar vídeos profesionales, grabarlos directamente en cámara, no necesitas ya una pantalla externa como antes. Ahora con la Nikon Z6 III puedes grabar vídeos 6K 60p RAW, 4K UHD a 60p y a partir de 6K sobremuestreado y archivos log de 10 bits para que juegues con el color en el postprocesado. Además, también puedes grabar Full HD 240p para conseguir unas imágenes superfluidas o H265 de 10 bits para que de igual manera puedas jugar mucho en el postprocesado y realizar esos vídeos con un toque más cinematográfico. Todo esto, junto con la capacidad de grabar 125 minutos sin interrupción y ese procesador semiapilado con una fluidez y enfoque, convierten a la Nikon Z6 III en una cámara de vídeo. ¿O era una cámara de fotos? Y bueno, esta ha sido la review de la Nikon Z6 III, que como os he comentado al principio he podido usarla durante un mes, he hecho unas 10.000 fotos, muchas de ellas o algunas de ellas han sido con la ráfaga hasta 120 frames por segundo que tiene, por lo tanto, bueno, no han sido demasiadas como se puede pensar, ¿no? Pero tenía que probarla y además he tenido que hacer algún que otro trabajo, como os he dicho también al principio. Lo que he sacado en claro de esta cámara, de la Nikon Z6 III, que es tan buena como la Nikon Z6 II, que es una cámara que me encanta, con la que trabajo, que me gusta muchísimo, que ya tenía un buen enfoque, al menos para mí, un excelente rango dinámico, pues la Nikon Z6 III
lo ha mejorado. Ha mejorado todo, gracias en parte al procesador semiapilado, al sensor semiapilado y ese procesador, el Speed 7 creo que tiene. El enfoque no juega en la misma liga de la Z8 y de la Z9, que ya las he probado también. Pude, de hecho, con la Z8 hice un trabajo en la ruta del Jabúo, que lo podéis ver en travefotomagazine.com. Y con la Z9 estuve haciendo también muchas fotos en hipódromo, en un campo de golf, tiro con arco. También lo podéis ver en travefotomagazine.com. Y aquí en YouTube también tenéis algún que otro vídeo. No llega a su nivel, pero tampoco creo que lo pretenda, ¿no? La Nikon Z6 III no es la Nikon Z8 ni la Nikon Z9, es la Nikon Z6 III. Una cámara, para mí, perfecta, muy equilibrada y sobre todo muy versátil. Puedes trabajar con ella haciendo fotos en retrato, sociales, eventos, bodas, por supuesto. Puedes hacer macro, puedes hacer fauna, puedes hacer deporte, arquitectura, producto, gastro. Es una cámara con la que, tanto si eres profesional como si eres amateur, vas a disfrutar mucho con ella, porque con la Nikon Z6 III hacer fotos es todavía más fácil. Es una gozada usarla. Ya era una gozada la Z6 II, ahora aún más, ahora aún más. El sensor semiapilado, el primer sensor semiapilado del mundo. Esa velocidad de lectura, de fluidez, la ráfaga, el enfoque, el rango dinámico, los ISOs que aguantan muchísimo gracias a los 24,5 megapíxeles. ¿Podría tener más? Pues a lo mejor con 33 luego tienes la capacidad de hacer recortes. Yo también trabajo, cuando voy fuera, trabajo mucho con un 50 fijo. Y a lo mejor un 33 milímetros, 33 megapíxeles, perdón, me servirían para hacer recortes, ¿no? Y con ese 50 acercar un poquito más la imagen cuando no puedo hacerlo. Evidentemente, si tuviese 33 megapíxeles o 36 megapíxeles, necesitaría también más discos duros, ¿no? Y bueno, si lo puedes suplir con los zoom, que además los zoom de los zoom de Nikon Z son estupendos. Yo tengo el 24-120 y en esta ocasión he podido utilizar el 14-24, el 100-400, bueno, y un macro del 150. Si puedes suplir la falta de megapíxeles con estos objetivos, con cualquier otro, me refiero con un zoom, no vas a necesitar más. Y además para vídeo, ese vídeo estupendo que tiene, ¿no? Con el enfoque, con toda la capacidad de 6K, el 4K remuestreado, pues con esos 24,5 megapíxeles creo que es mucho mejor que tener 36 o 33 para vídeo. Y es una cámara de fotos enfocada para vídeo, una cámara de vídeo para fotos. Pues todo eso unido a una pantalla superior que da más información que la que daba la Z6 II. También me ha gustado mucho, ha sido un detalle muy bueno. Lo que os he contado del enfoque y la ráfaga, ese enfoque automático en automático y el enfoque automático en modo manual. También facilita mucho más el trabajo todavía. ¿Qué más? La pantalla articulada, la pantalla totalmente articulada, pues también ya quizá la tenía que haber tenido la Z6 II, pero bueno, hemos esperado la Z6 III y es una opción que para mí es fantástica, porque te permite ser más creativo a la hora de hacer fotografías sin tener que forzar tu posición y simplemente forzar la posición de la cámara. El visor no lo podéis saber. No sé si os podréis acercar a una tienda de fotografía donde tengan este modelo y que os la dejen usar ahí dentro de la tienda y podéis ver cómo ese visor se ve fantástico. Son los 4000 nits y los 4 millones de píxeles que tiene, hacen que mirar a través del sensor sea una auténtica gozada. La ráfaga constante que tiene la Nikon Z6 III, que vas a poder hacer hasta 120 fotogramas por segundo y la cámara va a seguir enfocando. Es cierto que he perdido en alguna foto, pero alguna foto, 5 fotos o 3 fotos, creo, de 480 fotos que puede hacer la cámara seguidas, ya que le puedes poner la opción de modo infinito. El buffer se lo traga, no se te va a laguear en ningún momento. Esa ráfaga te da también la opción de ser muy creativo o no perder ese instante decisivo. Yo en mi trabajo no la utilizo, pero para quien la necesite, pues oye, mejor tenerla que no tenerla, desde luego. En definitiva, lo que yo creo de esta Nikon Z6 III, creo que es una cámara que definiría equilibrio y versatilidad. No es la mejor en todo, la Nikon Z6 III no es la mejor en todo, pero está al alcance de las mejores en todo. La fotografía y el vídeo. ¿Qué más puedes pedir a una cámara? Es una cámara, quizá ahora de momento está un poco cara, aunque también hay que tener en cuenta
la inflación, cómo están los coches, cómo está la comida, cómo está la alimentación, cómo está todo. Yo creo que en cuanto ya salga al mercado y se vaya vendiendo y baje un poquito de precio, va a ser una cámara para comprar y guardártela para siempre, porque las características que tiene podrán ir mejorando. De hecho, seguro que la ráfaga y un montón de opciones que tiene mejorarán todavía a través de actualizaciones futuras, que seguro que Nikon hace. Y bueno, en definitiva, es una cámara fantástica, como os he dicho, versátil y equilibrada. Una cámara con la que vas a poder hacer todo, con la que vas a poder grabar todo y que se queda en un rango con los competidores se queda desde luego en una posición excelente. Si eres nikonista, esta cámara puede ser tu cámara dependiendo de las necesidades que tengas. Si necesitas más ráfaga o más sensor, pues puedes la Z8 o la Z9, pero si eres profesional de eventos, bodas, sociedad, te va a venir genial. Si quieres hacer gastro, si quieres hacer cualquier cosa, si necesitas ya un producto más específico, igual que que con la competencia, igual que con Sony, con Canon, pues tendrás que irte a un modelo superior. Pero la Z6 III desde luego que te va a convencer y te va a dejar con un buen sabor de boca porque vas a poder hacer fotos muy, muy, muy fácil. Hacer fotos y vídeos profesionales nunca había sido tan fácil hasta ahora gracias a la Nikon Z6 III. Ahora te toca a ti probarla. Soy Israel Gutiérrez, fotógrafo de viajes.